El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al acabar el año, las lecturas de hoy, justo antes de celebrar esta tarde, ya empezamos a celebrar Santa María, Madre de Dios. Se nos da el prólogo de San Juan, y este prólogo es, por decir así, la reflexión o la meditación teológica de todo lo que celebramos en Navidad. Este verbo o palabra, a muchos les gusta decir verbo porque, recordando lo antiguo, cuando la misa era en latín, pues el verbo, o sea, el logos, en latín el verbo, pero en castellano sería la palabra. Pero bueno, a algunos les gusta que dejar la palabra verbo como era en latín antiguamente. Este verbo, la palabra, es, y aquí nos lo va mostrando, es Dios mismo. Claro, es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios de todos los tiempos, o sea, desde antes de la encarnación. En el principio existía el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios. Es toda una meditación sobre lo que hoy diríamos esta segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí no es una reflexión sobre la Trinidad, sino sobre el Padre y el Hijo, y sobre la encarnación del Hijo que se encarna. Así que el que es la palabra, el que es el Verbo, el que se ha encarnado en Cristo, este estaba en el principio, y este estaba junto a Dios, y era Dios, es Dios. Estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo. La misma carta a los Hebreos lo dice muy claramente. El Padre lo hizo todo por medio del Hijo. Cuando decimos el Padre es creador, es verdad, pero el Hijo también, en cuanto todo se hizo por medio del Hijo. Así que el que se encarna es también el creador, sin ser el Padre y siendo el Hijo. Por medio de él se hizo todo, sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él, en el Hijo, en el Verbo, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz brilla en las tinieblas, pero la tiniebla no lo recibió. Y aquí viene toda la experiencia de Juan. Este evangelio se escribe cuando Juan ya es relativamente mayor, ya está en las persecuciones, y ha visto muchas cosas, igual que en la primera lectura, y ya ha visto cómo el mundo judío en general, cuando se habla del mundo judío en general no quiere decir los judíos, sino los mandamás, o sea, los
los que mandaban, los que estaban en el Sanedrín, y tampoco todos, algunos se convirtieron, pero la mayoría de los que mandaban, de los fariseos y saduceos, no se convirtieron, no llegaron a creer. Por esto dice claramente que no lo conocieron, llegó a las tinieblas, no lo reconocieron. La tiniebla aquí se refiere precisamente a los que, creyéndose buenos, estaban en la oscuridad del pecado. Y el que está en la oscuridad del pecado, algunos reconocen a Cristo, otros no, aunque Él haya venido a salvar a los pecadores. El mundo se hizo por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su casa, el mundo judío, pero los suyos no lo reconocieron. Y así va siguiendo, pero dice, pero cuando aquellos que lo recibieron, les da el poder de ser hijos de Dios. Es todo el mundo cristiano que, si vive la gracia, es hecho hijo de Dios. Por eso dice, no ha nacido de sangre, como los judíos, que el hijo de una judía es judío. Aquí no es un hijo de cristiano por ser hijo de cristiano es cristiano, sino que se nace por el bautismo, por la consagración a Dios en el bautismo. Somos hijos de Dios por la gracia, no por el nacimiento, no por ser hijos de cristianos. Y así Él habitó entre nosotros, el Verbo, la palabra, el Logos, se hizo carne, habitó entre nosotros, hemos contemplado su gloria. Pero aquí se mezclaría un poco también lo que entra en la primera lectura, y es toda esta mentalidad también de Juan, que ha visto como en medio de la comunidad cristiana muchos se han alejado en el momento de las dificultades, de las persecuciones, y estos les llama, aquellos que habían sido cristianos y han dejado de serlo, les llama los anticristos, aquellos que se ponen contra Cristo habiendo salido de la propia comunidad. Y dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros. Y aquí vendría como toda una mentalidad que nos advierte el Señor. ¿Todos los cristianos son cristianos? Pues no. Porque pasa exactamente lo mismo que aquellas primeras comunidades que nos habla San Juan. Muchos se han hecho cristianos, pero no lo son. Lo son de nombre. Lo son porque fueron bautizados y como tales consagrados a Cristo. Pero como decía algún autor antiguo, decía, pero el agua se secó muy pronto, el agua del bautismo. No llegaron ni a ser educados como cristianos, o si lo fueron, fueron solo de pequeños y abandonaron enseguida la fe. Y entonces se pueden contar entre los cristianos. Como número sí, pero solo como eso, como número. Dice, son estos anticristos que salieron de entre nosotros, habían sido de los nuestros, pero ya no lo son, ya no son de los nuestros. Y si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. De eso es lo que algunos teólogos han llamado a esta segunda mitad del siglo XX y primera parte del siglo XXI la gran apostasía. El gran número de cristianos que han abandonado la fe, y la han abandonado porque se han dejado seducir por el mundo, por las ideologías de este mundo. Y eso nos ha de hacer pensar a nosotros si esa fe era fuerte, si esa fe era una fe auténtica. En algunos casos sí, aunque después se perdió, pero para nosotros nos ha de hacernos fortalecer en la fe, entender bien a qué jugamos. O sea, tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, que está con nosotros. Hemos de ser fieles a Él, el que nos abre las puertas de la vida eterna.